Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Ya lo escucharon bien, es momento de nuestra entrevista del día, el momento estelar de Notifem, el momento en el que te ponemos en contacto cercano con los mejores especialistas que te ayudan a ser una mejor versión de lo que fuiste ayer, que te ayudan a empoderarte, a ser una mejor persona. Hoy particularmente con un tema que estoy segura que a todos nos va a servir, porque vamos a hablar acerca de la comunicación no violenta y resolución de conflictos. Vaya tema que necesitamos con urgencia escuchar, y tenemos al experto en la materia. Agradecemos muchísimo que nos esté acompañando el psicólogo y coach Miguel Ángel Reina. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. No, hombre, pues gracias por la invitación, muy contento. Al contrario, Miguel, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos entender qué es la comunicación no violenta? Pues básicamente es una estrategia de comunicación que nos permite precisamente resolver conflictos, pero más allá de eso me permite cuidar y mantener el vínculo con la otra persona de una manera sincera y empática. Eso es la comunicación no violenta, creada por el psicólogo Marshall Rosenberg en 1960, y que bueno, ha sido utilizada para conflictos, guerras y demás, y que hoy en día es muy vigente y muy importante para nuestra época. Claro, y es que quizás muchos de nosotros tenemos la idea que comunicación violenta es cuando te hablo con gritos o con groserías, y no necesariamente, no ¿verdad, necesariamente, Miguel? exacto. Hay una comunicación pasivo-agresiva, la cual se filtra inconscientemente, y como nadie nos ha enseñado la manera correcta de podernos comunicar, lo vemos normal. Sin embargo, se va filtrando. Decía Gandhi que la comunicación pasivo-agresiva era la gasolina que llevaba a la violencia física. Ajá, sí. Y que pasa en todos los ámbitos, y que desafortunadamente, Miguel, dañamos muchas veces a quienes más queremos, como nuestros hijos, por ejemplo. Danos algún ejemplo de cómo esta comunicación se manifiesta al comunicarte con tus hijos. Claro, por supuesto. Mira, sobre todo, por ejemplo, con nuestros hijos, a veces nosotros no somos tan claros en lo que realmente queremos, en nuestras necesidades. Entonces, tendemos a exigir, porque aquí es muy importante hacer una primera distinción. No es lo mismo pedir que exigir. Entonces, a veces a nuestros hijos les estamos exigiendo sin darnos cuenta, porque si ellos no hacen lo que nosotros, entre comillas, les estamos pidiendo, entonces nos molestamos. Entonces ya esa molestia nos hace ver que realmente era una exigencia, no era una petición. Una petición es poder hacer, como su nombre lo dice, hacer una petición que sea clara, donde yo realmente estoy demostrando que es aquello que yo quiero, cuál es mi necesidad. Y si la otra persona, por alguna razón, no quiere llevarlo a cabo, o no está en sus posibilidades, porque también tiene sus propias necesidades, yo no tengo por qué molestarme. Pero si me molesto, entonces es una exigencia. Si no me molesto y yo soy empático con el otro y comprendo sus necesidades, entonces realmente estoy haciendo una petición. Esa es la gran diferencia. Claro. Por ejemplo, Miguel, si llego y mi hijo no ha recogido su cuarto y están todos los juguetes afuera de donde tienen que estar, y le digo, recoge tus juguetes, Juanito, y pasan 20 minutos y sigue haciendo otra cosa y no los ha recogido, entonces, ¿qué paso debo de dar para darme a entender, para que él haga justamente esta acción sin recurrir a la violencia? Exacto. Mira, la comunicación no violenta tiene 4 elementos fundamentales, los cuales deben de ir acompañados en todo momento. Uno de ellos, primero, es la observación, es decir, enfocarme en los hechos, es decir, no empezar a juzgar, porque por lo general tendemos a hacer el juicio, y eso nos lleva al ataque, eso ya es violencia. Entonces es primero observar los hechos. Eso es como ser un observador parcial. Neutro, me permite ser asertivo. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué está ocurriendo? El paso 2, después de la observación, es hablar de mis sentimientos. Es decir, esto que está ocurriendo
cómo me hace sentir a mí. Primero yo requiero hablar de mí, de lo que yo estoy sintiendo, porque entonces ahí estoy creando un vínculo con el otro y también me estoy dando a entender con el otro de cómo me estoy sintiendo. Pero además del sentimiento, requiero pasar a hablar de mis necesidades, porque si no va acompañado esto que yo estoy sintiendo de esa necesidad, entonces puedo caer en dejarme ir solo por la emoción. No, debo de estar consciente de cuál es la necesidad que yo tengo en esta situación y que requiere ser satisfecha o que requiero del otro para que me ayude a satisfacerla y enriquecer mi vida. Y por último, una vez que yo ya tengo estos elementos, ahora lo que voy a hacer es hacer una petición desde aquí. Entonces, cuando yo ya hago la petición, el otro ya me entiende porque dice, ok, tú te estás sintiendo así, tú necesitas esto y tú me estás pidiendo en una petición que sea concreta, clara, específica, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y entonces lo que generamos con el otro es que no me entienda, que divague, o también cuando hacemos peticiones muchas veces nos enfocamos en lo que no queremos. Por ejemplo, le decimos al niño, ¿no? Recoge, no me quiero enojar. ¿No? Ya desde ahí, pues no estoy siendo muy agresivo, pero además ni siquiera le estoy dejando claro nada. Entonces el niño puede actuar desde el miedo. Entonces cuando nosotros solo hacemos una petición por hacerla, si no va acompañado con todos estos elementos, hay dos formas de reaccionar, que es o me someto o ataco. Entonces como esas formas ya no nos sirven, entonces lo que requiero para cuidar el vínculo con la otra persona es hablarle entonces a partir de los hechos que yo estoy viendo de que Juanito no ha recogido los juguetes, ¿no? Entonces yo ahí estoy siendo asertivo en el aspecto de que los juguetes no se han recogido, ¿no? Eso sería el primero. 2, decirle que tal vez me siento tal vez molesto, ¿no? Porque los juguetes no están dentro o no se han acomodado, ¿no? Y el siguiente punto sería la necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito de Juanito? Entonces necesito que Juanito recoja los juguetes y los ponga en su lugar, ¿no? Esa ya sería una petición clara, pero va acompañada. Juanito, me siento molesta porque no has recogido los juguetes, no los has puesto en su lugar. ¿Podrías ponerlos en su lugar dentro de estos próximos 10, 15 minutos? Y ahora, es muy importante también en la comunicación no violenta, no solo se trata de mis necesidades, se trata también de ser muy empático con el otro. Es decir, ¿cuál es la necesidad que tiene Juanito? Porque tal vez Juanito puede decirme, no quiero. ¿No? Entonces, o puede decir, ahorita no, mamá. Está muy buena mi película. Estoy haciendo otra cosa. Entonces yo debo ser empático y comprender cuál es la necesidad que tiene Juanito en ese momento. Porque eso me permite entonces abordarlo y decirle, ok, porque si me contesta no quiero, yo le puedo responder de una manera empática. Juanito, yo sé que tú ahorita, para ti es muy importante ver esta película o esta caricatura. Yo ya estoy siendo empático. Te comprendo, sé que para ti es importante, pero también para mí es importante esto. ¿Te parece si la pausas y entonces llevas a cabo esto? Entonces ya el niño lo llevas a una comprensión y también no se siente atacado, ni tampoco se siente ordenado. Claro, como que estás mediando con él. Exacto, generas una mediación. Claro. Entonces la comunicación violenta se basa sobre dos ejes, que es la honestidad, es decir, hablarle desde lo que yo estoy sintiendo y desde lo que yo necesito, pero no lo pongo como lo único importante, sino también para mí eres importante. Entonces el segundo eje es la empatía. Claro. Es decir, soy honesto conmigo y claro conmigo, pero también soy empático contigo. Claro. Y que tampoco se trata de irte al otro extremo de, como no quiero tener una comunicación violenta, entonces lo recojo yo. Cae uno en eso, ¿no? Entonces, ya, como no quiero discutir, sigue viendo tu caricatura, yo lo recojo. Eso también está mal, Miguel. Sí, de hecho la comunicación no violenta tiende a confundirse como efectivamente, como yo asumo la responsabilidad o me vuelvo sumiso. No, para nada. Es una comunicación muy responsable, porque desde el momento en que tú reconoces tus sentimientos, reconoces tus necesidades y haces una petición desde este lugar, tú estás siendo muy responsable, porque en lugar de llegar y decirle,
Juanito, me haces enojar, que es una comunicación de culpa, como tú me haces enojar, tú me haces sentir esto, niño o por sucio, ti esto, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, y que caemos mucho a juzgar. Ajá. No, estoy siendo responsable, yo me estoy apropiando de lo que yo siento y de lo que yo necesito, pero también paso al otro lugar donde también te comprendo, pero eso no significa que voy a permitir que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de una relación, ¿no? Cuando nos estamos comunicando, significa que hay una relación y significa que en esa relación se está cumpliendo una necesidad donde ambos van a ser beneficiados, se va a enriquecer entre ambos, ¿no? Claro. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo, Miguel, y vamos a seguir platicando porque ahorita como que nos enfocamos a los hijos, pero también es importante enfocarte en el compañero de trabajo, en tus amigos, todo esto que también estaremos platicando. Pero antes, Miguel, y como hoy es sábado y nuestros amigos pues también quieren disfrutar de un poco de música, ¿qué se te antoja escuchar? ¿A qué te suena este sábado, Miguel? Yo creo que hay una canción que vendría muy bien que se llama Creo en mí, de Natalia Jiménez, y es una canción que puede levantar nuestro estado de ánimo. Perfecto, pues vamos con Natalia Jiménez. Esto es NotiFem. NotiFem. Las noticias vistas. NotiFem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de regreso y si usted acaba de encender NotiFem, rápido lo pongo al día. Estamos platicando sobre comunicación no violenta y resolución de conflictos con el experto, el psicólogo y coach Miguel Ángel Reina. Y ya platicábamos cómo comunicarnos con nuestros hijos de forma no violenta y tener esta empatía con ellos. Claro. En el caso, por ejemplo, del trabajo, si de pronto llega el jefe y te dice: ay, Miguel, qué mal hiciste ese trabajo. Para esas cochinadas mejor las hago yo. Claro. Esto, ¿sientes que es una comunicación violenta, aunque no lo haya dicho gritando? ¿Cómo lo interpretas, Miguel? Claro, hay mucha violencia, ¿no? Sí. Desde el momento en que alguien llega y te acusa o te culpa de algo, ya es violento. Otro ejemplo, ¿no? Simplemente tal vez llegaste tarde y tu jefe te dice, ¿no? Siempre llegas tarde. Eso también es violencia. Y podrás decir, bueno, ya es muy exagerado. No, simplemente es hacernos conscientes de cómo se filtra comúnmente en nuestro lenguaje la violencia. Y eso termina detonando en una situación mayor con el tiempo, porque se va acumulando. Claro. Entonces, lo que platicábamos, se trata de observar los hechos, ¿no? Por ejemplo, si el informe no se ha entregado, en lugar de juzgar, llegar y juzgar a la otra persona, ¿no? Puedo llegar y simplemente en los hechos decirle, el informe no se ha entregado. Simplemente. Ahí no estoy siendo violento. Claro. Solo estás informándole algo. Exacto, solo nos estamos basando en los hechos. Claro. En lugar de llegarle y decirle, eres un flojo o eres un irresponsable. No, simplemente nos basamos en el hecho. Porque por eso justamente pasa aquella situación del jefe que regaña a los empleados porque no se ponen el casco de protección en la fábrica. Exacto. Y que cada vez que se voltea el jefe, todo el mundo se quita el casco, ¿no? Porque hasta lo hacen como de rebeldía de la forma en que se los dijo, Miguel. Exacto. Entonces, y sobre todo cuando hablamos en el ámbito laboral y cuando, por ejemplo, estamos refiriéndonos a un grupo, ¿no? A lo mejor a todos los trabajadores, queremos enviar ese mensaje a todos. Igual se tiende a caer en el error que no somos específicos en la petición. Un ejemplo, a veces el jefe dice, por favor, siéntanse libre de expresar lo que requieran, ¿no? En lugar de ser más específico y él mismo propiciar el ambiente para que se puedan expresar. Por ejemplo, diciéndoles en qué horarios, en qué momentos, cuál va a ser el canal para poderlo hacer. Y simplemente queda así como un comentario, pero la gente no lo sabe. Entonces, cuando hablamos de un grupo, aplican igual los mismos pasos, basarnos en los hechos, hablar de lo que yo como jefe estoy sintiendo, cuál es mi necesidad como jefe, es decir, qué es lo que yo necesito de ellos para enriquecer la relación laboral y hacer una petición pero que sea clara.
insisto en esto porque a veces nos enfocamos mucho en lo que no queremos, ¿no? Ajá. Y eso genera un mensaje difuso, ambiguo, o que la persona no sepa realmente qué es lo que el otro quiere, ¿no? Claro. Alguna vez en consulta una chica me decía que estaba pues molesta, ¿no? Con las personas más cercanas a ella porque no le hacían caso, y entonces yo le preguntaba, sé más específica en cuál es tu necesidad, y me decía, bueno, es que inclusive ni siquiera sé cuál es mi necesidad y por eso me enojo con ellos. Entonces desde ahí pues no podemos crear un lazo más allá, requerimos nosotros primero ser bien específicos. Y es que aquí ocurre algo muy interesante, Gina. Lamentablemente por nuestra sociedad a las mujeres se les dificulta conectar con sus necesidades, qué es lo que realmente quieren, porque se nos ha enseñado que una buena mujer debe de estar para sus hijos, debe de estar para su pareja, debe de estar para los demás, para el jefe, y el ser buena persona, como nos han enseñado, tiende entonces a llevarnos a dejar nuestras necesidades en segundo lugar, y solo fijarnos en las necesidades del otro para satisfacerlas, porque yo soy buena persona y como yo soy buena mujer, soy buena esposa, soy buena empleada, debo de estar satisfaciendo las necesidades primero de los demás antes que las mías. Entonces eso también lleva a generar esta parte que puede sonar complicada al momento de conectar con nuestras necesidades. Claro, y que también estamos muy acostumbrados a que muchas personas, Miguel, llegan y aunque hayas hecho 5 cosas, se van a fijar en lo que hiciste mal. No importa que las demás cosas, a lo mejor ese día cocinaste un platillo delicioso para tu familia y además les hiciste un pastel y además les compraste tal cosa, pero llegan y dicen, ay, mamá, se te olvidó llevar la ropa a la tintorería. O sea, después de todo lo que tú ya hiciste bien, se fijan en el granito de arroz. Exacto. Entonces, aquí es donde la comunicación no violenta entra para mediar esta situación, porque es primero hacerme responsable de mí, o sea, ser honesto conmigo, porque mira, hay 4 formas de reaccionar ante un comentario violento. Hay 4 formas. La primera es asumir el comentario violento que el otro me está haciendo, ¿no? Entonces yo me vuelvo sumiso, lo acepto y me quedo con la culpa. Esa es la primera forma. La segunda forma es yo te culpo a ti, y es donde entra esta comunicación muy a menudo que vemos, que es de ping-pong, donde tú me dices, yo te la regreso, tú me la regresas, yo te la regreso, ¿no? Y entonces ahí puede caer precisamente en una situación peor. Está la tercera, donde yo solo me conecto con mis sentimientos, conecto con mis necesidades, te hago una petición, pero te anulo, es decir, yo solo quiero que cumplas lo que yo quiero, lo que comentábamos hace un ratito en el ejemplo del padre con el hijo. Y no se trata nada más de eso, sí se trata de yo ser honesto conmigo, conectar conmigo, pero la cuarta forma de reaccionar es yo te tomo en cuenta también a ti. O sea, cuáles son tus necesidades, que tú también te expreses, que seas honesta conmigo, para poder entonces mediar desde esta honestidad y desde esta empatía. Y esto se lleva tanto para el ámbito familiar, el ámbito laboral, o inclusive en las Naciones Unidas, esta comunicación se emplea. De hecho, Marshall Rosenberg lo llevó precisamente para lidiar situaciones en años pasados. Hace algunas décadas lo llevó precisamente con los temas que tienen ahorita ya con Israel y Palestina. También ayudó en su momento a lidiar con esta situación de conflicto a través de esto. Claro. Entonces, ¿qué hace la persona que recibe un comentario violento? Nos decías ahorita, Miguel, que muchas veces suele pasar que entonces, ay, sí, pero yo hice eso porque tú hiciste esto otro, y estamos aquí en este ping-pong, en esta guerra. ¿Cuál debería de ser la manera en que, pues, sin también callarte y tragarte todo, pero defenderte de una forma que también le hagas entender a la otra persona que está siendo violenta? Claro. Aquí la parte importante es la empatía. Si tú estás molesto, pero aquí lo importante es, si tú me importas, entonces voy a cuidar, para mí es más importante cuidar el vínculo contigo. Entonces yo sé que tú me estás atacando en este momento, ya conozco las maneras en cómo yo puedo reaccionar, pero tú me interesas. Entonces como me interesas, voy a ser empático, es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué hay detrás de tus palabras? ¿No? Por ejemplo, si
llego contigo y estás molesta, ¿no? Porque llegué tarde y me empiezas a reclamar y aún y cuando tú me empieces a juzgar, voy a ser empático. ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Qué hay detrás de esa molestia? El sentimiento se nota, ¿no? Entonces, debo de pensar en eso. ¿Qué necesita? Entonces, tal vez estás molesta porque llegué tarde, porque querías pasar más tiempo conmigo, porque tal vez dejaste de hacer otras cosas que eran importantes para ti y se vulneró, o porque realmente tú estás, tu necesidad es de sentirte respetada, porque tal vez lo estoy haciendo constantemente, etcétera. Es pensar en cuál es la necesidad que se está vulnerando en ti. Ajá. Desde esta empatía. Y entonces eso me permite cuidar el vínculo. Para entonces yo poder interceder y decirte, ok, Gina, comprendo que estás molesta conmigo, es completamente razonable, sé que querías pasar más, es decir, hago una hipótesis, no un diagnóstico, bien importante, porque siento también ahí caemos en la comunicación violenta, no, una hipótesis. Tal vez estás molesta porque querías pasar tiempo conmigo, y si no era eso, pues entonces pienso en otra cosa, ¿qué más podría haber sido? Claro. Pero en mi primera hipótesis es, comprendo que querías pasar más tiempo conmigo, o comprendo que tenías cosas importantes que hacer y las tuviste que dejar de hacer, pudiste haber estado este tiempo haciéndolo. Hago una hipótesis y eso la persona la hace sentir comprendida. Claro. Y hace que baje la guardia. Ajá, claro. Abre el vínculo nuevamente a una comunicación. Claro, pues vaya, Miguel, que lo que nos faltó fue tiempo, porque este tema da para platicar muchísimo y esperamos tener la oportunidad de platicar de nueva cuenta contigo en este espacio, de este y de muchos temas que yo sé que manejas de una forma muy interesante. Muchas gracias. Yo te pediría, ya para cerrar esta entrevista, un mensaje final a nuestros amigos y que nos digas cómo te encontramos en redes sociales. Claro, pues el mensaje final sería, Gina, que si la otra persona nos interesa, realmente requerimos darnos a la tarea de practicar esto. Puede sonar complejo al inicio, pero es como cualquier proceso de aprendizaje, como cuando empezamos a manejar, que veíamos tantas cosas que teníamos que hacer y hoy en día ya hasta lo hacemos de manera inconsciente. Es un proceso por el cual hay que pasar, pero esto nos va a permitir retroalimentar y hacer crecer nuestras relaciones y precisamente va a traer esto que tanto buscamos, el bienestar. Y pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Miguel Ángel Reina Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, y pues ahí estamos compartiendo igual charlas, un nuevo proyecto por ahí en podcast. Ahí padrísimo. Podemos estar. Pues ahí vamos a estar pegados a ti. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por estos minutos. No, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias. Y ustedes, mis amigos, ni se muevan porque Notifem tiene más para ti. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.